Capítulo 18. El refugio Rambouillet. Ariadne. Las palabras de Lucrecia no dejaron de rondar mi mente durante toda la noche, perturbando mis sueños. Era como si el eco de sus palabras se entrelazara con las que César pronunció después de aquella fiesta de té. Nada de violencia, en absoluto, sin importar la situación. Aunque su tono era firme, había una falsedad en sus palabras. No es que la violencia estuviera prohibida en cualquier circunstancia, sino que quienes no tienen el poder de justificarla no deberían utilizarla. La incursión de los soldados de César en el palacio, el asesinato de Alfonso y mi propia muerte, ¿acaso eso no era violencia? Pero César siempre encontraba una manera de justificarlo todo, diciendo que era por un bien mayor. En aquel momento, llegué a pensar que tenía razón, pero ahora ya no lo veo así. Lucrecia era igual que él. Se mostraba como una mujer íntegra, casta, bondadosa, pero en lugar de abofetear a una sirvienta 2 veces, prefería darle 10 latigazos. Para ella, la afrenta merecía tal castigo, pero desde la perspectiva de Maleta, ¿no habría sido mejor recibir 100 bofetadas que 10 azotes en el sótano? Seguramente sí. Me revolví en la cama, dándole vueltas a estas ideas. Al día siguiente, tendría que partir temprano hacia las afueras de la capital, hacia el refugio de Rambouillet. Me esperaban 5 largos días allí, todo gracias a Isabela. Mi plan inicial era llevar a Maleta a ese lugar. Si no me fallaba la memoria, alguien de su pasado la esperaba allí. Pensaba quedarme solo 3 días, pero mi hermana convenció a Lucrecia para que extendiera mi estancia. Conocía bien a Isabela y sabía que no tenía ni una pizca de devoción religiosa. Sus intenciones eran claras: mantenerme lejos de casa. Probablemente pensaba que esos días serían una pesadilla para mí, pero mi tiempo en la granja me había preparado para soportar tales condiciones. Salimos muy temprano en dirección al refugio. El lugar era una antigua casona, situada a unos kilómetros de la capital, más allá de las murallas. No era nada lujoso, de hecho, apenas se mantenía en pie, con paredes dañadas y cubiertas de moho. No era un lugar adecuado para personas enfermas, pero al menos tenían un techo bajo el cual dormir. La reina Margarita se había esforzado por mantener el refugio, aunque era triste ver que sus esfuerzos apenas tenían impacto. Desde el pequeño carruaje, podía ver muy poco del paisaje exterior. Mi padre no dudó en usar el carruaje de servicio para llevarnos, a pesar de que tenía un precioso coche de plata, tirado por caballos de piel platinada. Pero nunca me permitiría usarlo, y mucho menos para transportar a una sirvienta. Maleta estaba a mi lado, desfigurada por la angustia. No había rastros de las bofetadas que le había dado, pero bajo su vestido, las cicatrices de los latigazos aún debían estar al rojo vivo en su espalda. Maleta, seremos solo tú y yo durante estos 5 días, dije, tratando de sonar amable. Ella no respondió. Necesitaba una doncella en la que pudiera confiar completamente, alguien que no estuviera bajo el control de Lucrecia o Isabela. Mientras estemos aquí, estarás bajo mi protección, ya que mi hermana no estará para protegerte, sentencié. Los hombros de Maleta comenzaron a temblar. No lo creo, murmuré, pensativa. ¿Ella realmente cuida de ti? La sirvienta permaneció en silencio. ¿Acaso no viste cómo imploró a nuestra madre que te perdonara los latigazos? Pregunté con sarcasmo. Si no hubieras hablado de ella frente a mí, no habría sido azotada. Una vez leí sobre los gobernantes. A muchos les seguían por miedo y a otros por amor. En mi vida anterior, fracasé en ganarme el respeto. Todos los que me rodeaban me despreciaban, sirvientes y subordinados por igual. En esta vida, intentaría usar el miedo. No entiendo por qué le guardas tanta lealtad, si pasas la mayor parte del día a mi lado, no con Isabela. Me incliné hacia Maleta, observando cómo se hacía cada vez más pequeña ante mi presencia. Tal vez cometiste errores al inicio de nuestra relación, pero ¿no podrías cambiar tu actitud hacia mí? Maleta respiró hondo. Sé que no lo ves ahora, pero yo sí soy una señorita generosa. Si me rindes lealtad, olvidaré el pasado. Antes de que Maleta pudiera responder, el carruaje se detuvo bruscamente. Hemos llegado, Anunció Giuseppe, el cochero. Afortunadamente para la sirvienta, el carruaje la salvó de tener que responder. No me quedé esperando su respuesta. Quería que meditara sobre ello antes de tomar una decisión. Rápidamente bajé del carruaje y ayudé al joven sirviente a descargar mis pertenencias. A la entrada del refugio, vi a uno de los servidores que se encargaba del lugar. Señorita de Marais. Me saludó. No sabía cómo dirigirse a mí, la hija ilegítima de un cardenal. La estábamos esperando. Esta mañana llegó una carta desde su hogar.
Nos alegra que pueda servir en el refugio durante los próximos 5 días. Lamentamos que su estancia no pueda ser tan cómoda como en su hogar, pero esperamos que disfrute de su tiempo aquí. No hay mayor gozo que ayudar al prójimo. Es mi deseo poder ayudar, respondí. Creo que tanto a Maleta como a mí nos servirá ver el privilegio del cual gozamos al vivir en un lugar tan cómodo como la residencia de Mare. Me gustaría ver a los pobres desafortunados. Por supuesto, pero primero compartan los alimentos con nosotros, dijo amablemente el sirviente del refugio. Muchas gracias, respondí sinceramente. Luego me dirigí a Giuseppe. Vuelve por nosotras en 5 días, después de la merienda. Por supuesto, señorita. Se despidió el joven con una reverencia. Una vez se marchó, Maleta y yo seguimos al servidor del refugio. Dejamos nuestras pequeñas maletas a una doncella en la entrada y avanzamos hasta el comedor. No era un lugar refinado, de hecho, era una estancia con paredes de madera desgastadas, donde se habían colocado largas mesas con sillas apenas en pie, que servían para acomodar a todas esas personas. Las mesas eran tan largas que podrían haber alimentado a 500 hombres al mismo tiempo. A lo lejos, una vieja olla abollada, pero llena de caldo, descansaba sobre una mesa pequeña cerca de una puerta que conducía a la cocina. En medio del bullicio, una voz resonaba por encima del resto. Era la de la cocinera, que repartía la comida. Respeten la fila. Gritaba al grupo que se agolpaba alrededor de la mesa. Se servirá un solo plato por persona. El joven sirviente nos colocó en la fila recién formada. Esperamos unos 20 minutos para recibir un pequeño plato. No pensé que esa sería mi tarea durante mi estancia. El primer día, durante la cena, me tocó ayudar a servir, mientras Maleta ayudaba en la cocina lavando los platos. Esa noche, el dolor en mi brazo era intenso. Aunque la tarea no era pesada, repetir el gesto de servir sopa para 500 personas me dejó adolorida. Mi cuerpo ya no estaba acostumbrado a la vida dura del campo. En un mes, me había adaptado a la opulencia de la residencia de Mare y sus comodidades. Al día siguiente, volví a servir durante el desayuno y la cena. Pero algo me llamó la atención. A pesar de que servíamos a un número increíble de personas, siempre quedaban algunos sin recibir alimentos. Creí que era un error, pero al final del segundo día, noté que el patrón se repetía. Durante la cena de esa segunda noche, pregunté a la cocinera mientras servíamos: ¿por qué solo algunos reciben alimentos? ¿No sería más justo que aquellos que ya comieron en la mañana cedan su comida a los que no pudieron hacerlo? Eso es cierto. Respondió, mientras seguíamos trabajando. Pero servimos a quienes aún tienen fuerzas para hacer la fila. En aquella habitación están los enfermos graves, que ya no tienen ánimo para venir a buscar comida debido a su mala salud. Lo entiendo, respondí. El personal era escaso, por lo que no había quien llevara comida a los pacientes graves. Seguramente morirían de hambre. Esa chiquilla debe estar allí, pensé. Al terminar de servir la cena, pedí a la cocinera que guardara mi ración y me dirigí a la habitación de los enfermos. Debía encontrarla a ella. En ese momento no lo sabía, pero mis pasos me estaban llevando hacia la persona leal que tanto anhelaba encontrar.